libertad de la herencia del hombre y realización en Cristo. Lo hemos visto ya por varias semanas. Bueno, hoy estamos llegando prácticamente a lo que es ya el ciclo de la herida, la cuarta generación, y que tiene como título ahí la propagación de la herida y ya la maldad como un cimiento bien marcado en lo que es en esta generación. Hemos estado viendo cómo inicia todo esto. Todo inicia como un rechazo de los padres y viene como un legado de los padres hacia los hijos, es la apertura de la herida, y por esta carencia afectiva que hubo de parte de los padres nos lleva a una ceguera espiritual, y en esta ceguera espiritual es cuando nosotros empezamos a espiritualizar la herida, justificar la herida, y luego empezamos a tomar justicia propia, y con la justicia propia caemos en una posición de orgullo y empezamos con una compensación de la herida. Me debes, te cobro. Y luego esto trae división en la familia y división en todos los ámbitos, y llegamos al punto ya de la maldad y lo que es la propagación de la herida, que se convierte en una maldición, y entonces empezamos en un ciclo. Yo no sé si han visto personas que desafortunadamente parece que viven sus vidas por ciclos. De pronto empiezan a funcionar muy bien, y llega a cierto punto, a cierto nivel, y nuevamente vuelven a empezar. Y por eso nosotros estamos tratando de trabajar con esto, y con el curso o el ministerio de Restaurando los Fundamentos, para tratar de ayudar a las personas a vivir de una manera en la cual vayamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, o como dice una de las cartas de Pedro, que vayamos de la fe a la misericordia, vayamos creciendo como una escalera hasta llegar a la semejanza de Cristo Jesús. Ese es nuestro anhelo. Pero vamos a estar estudiando sobre la cuarta generación en el versículo 14. Dice: hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos. Estamos hablando aquí ya sobre el hablar, sobre el transmitir. En este caso, lo que tiene que ver con la maldición que hay sobre nuestra vida. Dice: para devorar a los padres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Así de que vemos nosotros que cuando llegamos a este punto, a través del rechazo, y nos lleva a tal punto y nos lleva hasta la maldición, en el cual llegamos a esta etapa, y vemos que entonces tenemos nosotros el poder de la lengua. Esta generación es una generación, o sea, la cuarta generación, que empieza a hablar mucho de lo que ha habido en su vida, su maldad. Y esta es la etapa de la propagación de la herida. Y la raíz de amargura, nos dice la Escritura, que puede contaminar a muchos. Y entonces empieza ya no solamente nosotros mismos, sino contaminar a otros, y a repetir esto muy probablemente con nuestras familias, hasta que alguien de la familia se apropie de ello y rompa con ello, por lo que Cristo Jesús hizo ya en la cruz. Ahora, nosotros tenemos la ley de la herencia. En la ley de la herencia nosotros vemos en Santiago capítulo 3, verso 6, que dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Estamos hablando de cómo contaminamos. Dice: la lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Así de que nosotros vemos que tenemos que tener dominio propio sobre lo que decimos. Es muy, pero muy fácil hablar. Demasiado fácil. Y cuando nosotros hablamos, muchas veces lo hablamos sin pensarlo. Por eso la Biblia nos dice en un proverbio, dice que el que habla mucho puede decir muchas tonterías. No lo dice exactamente así, es parafraseado. Mi tío decía: entre más hables, más tarugadas dices. Y eso es una verdad. Yo estaba platicando con Cruz y Leti ayer, y le estaba diciendo que un día, déjenme aprovechar que no está Lupita, ya saben que me gusta aprovechar que no está, y pasa aquí y sube, y luego le dice a las mujeres, y era la etapa en la cual estaba ella más rellenita, y estaba el desayuno de mujeres, y les dice: mujeres, oren por los alimentos y pídenle a Dios que no les engorde. Funciona. Y yo estaba allá arriba diciendo: ¡ay, Dios mío! Y le dije a Cruz y Leti: no fue solamente un error que ella cometió, yo cometo muchos más, porque yo paso más tiempo arriba. ¿Me estoy explicando? No estoy tratando de poner en mal a ella, sino que el que más habla, más oportunidad tenemos de cometer errores. ¿Cuántos errores y horrores habré cometido cuando yo he estado aquí? Porque paso más tiempo aquí en este lugar. Ahora, en este mismo capítulo vemos que con la misma lengua nosotros podemos bendecir
y al mismo tiempo podemos maldecir. La misma lengua. La misma lengua que nos sirve para alabar a Dios y glorificarlo, en un momento está maldiciendo a nuestro prójimo. Y en muchos casos, a veces, hasta el mismo Dios nos volteamos para hablar mal, maldecir de Dios. Cuando nosotros vivimos en la ley de la herencia, es muy fácil repetir el patrón que traíamos, continuar con este patrón. Y esto trae un efecto colateral. Y vuelvo a insistir, el efecto colateral es algo que ni siquiera nosotros a veces sabemos o vemos. Estamos tratando un asunto, platicando con alguien, diciendo algo, sin saber que esto que nosotros estamos diciendo, si no estamos usándolo con la sabiduría de Dios, puede convertirse en un efecto colateral para otros. Ahora, el efecto colateral que sucede en la vida de esta persona, lo que está a nuestro alrededor, es que se vuelve dura, se vuelve crítica en primer lugar la persona, se vuelve sin misericordia y empieza a afectar y atacar o a estar a la defensiva aún contra aquellos que no tienen la culpa. Esta persona que vive así es un terreno fértil para las maldiciones. Y tenemos que tener cuidado con ello. Yo le voy a leer una historia, lo voy a tratar de leer de una manera agradable, como un relato. Y esto viene en el libro de la resolución del hombre. Después vemos la vida de la película de Valientes, y viene una historia ahí imaginaria. Dice, imagina que una noche estás durmiendo. Y quiero que veamos nosotros el efecto colateral. Y Dios se te aparece en un sueño y te dice, ven, hay algo que quiero mostrarte. Enseguida te encuentras en un cuarto oscuro y sucio en el que nunca antes habías estado. Observas a tu alrededor, notas pilas de ropa sucia, basura por todas partes. El olor es casi insoportable. De pronto ves un movimiento entre las sombras, un anciano débil, solo, agachado en un rincón, lucha por respirar y luego vomita en el piso. Asqueado te vuelves al Señor y le preguntas, ¿qué es esto? Él responde, quería que vieras a este hombre, Timoteo, porque hay muchos como él en la tierra. Es un hombre necio, malvado, como lo fue su padre, que siempre me odió y se inclinó al mal. Entonces Dios comienza a mostrarte vívidos momentos a lo largo de la vida de Timoteo, de principio a fin. Te enteras de que fue ilegítimamente concebido, fruto de un embarazo no deseado, y notas la pobreza y el dolor y producto de la negligencia o flojera. El rechazo y el abuso de su padre. Puedes ver la angustia reflejada en los ojos del niño. Su corazón se va llenando de odio que se transforma en un amargo odio y en una furia marcada con rebeldía. Sacudes la cabeza con resignación al verlo crecer y rechazar toda forma de sabiduría y advertencias de que Dios, en su misericordia, envía su vida para rescatarlo. Se rebela contra toda la autoridad, desprecia toda reprensión amorosa y rechaza diversas invitaciones para cambiar de vida. No toleras ver cómo viola la pureza de varias jovencitas durante su juventud. Te animas a mirar otra vez y eres testigo de los resultados esperables al convertirse en padre y abusar y abandonar de sus propios hijos a través de los años. Lo ves robar, derrochar, descarriar a otros, rechazar toda responsabilidad y aprovecharse ávidamente de los demás. Vive en la mentira y su vida está plagada de violencia, perversión, adicciones y borracheras, y aunque sus demonios lo atormentan con crueldad, responde alzando el puño contra Dios. Maldice su nombre al tiempo que desperdicia sus días y destruye su vida, así como quienes lo rodean. Cada década se despliega ante ti como una pesadilla tras otra, y cada una con consecuencias trágicas. Esa es la primera parte de la imaginación. Y Dios le dice, ahora te voy a llevar, toda esa imaginación, a lo que hubiera pasado si hubiera tomado mi gracia. Dice, si quiero mostrarte lo que mi gracia puede hacer. ¿Qué quieres decir? ¿Has visto dónde está Timoteo hoy? Ahora quiero que conozcas su vida como debió vivirla. Si él y su padre me hubieran obedecido por completo, ya sabes que la paga del pecado es la muerte, pero quiero que conozcas también los resultados de la rectitud. En el acto viajas con el Señor muchas décadas al pasado y te encuentras de pie al fondo de una antigua iglesia rural cuando termina la reunión.
Recorres el lugar con la mirada y la vestimenta de los presentes te recuerda a la que usaban tus bisabuelos según fotografías que viste de niño. Te llama la atención un joven con cabello al rape y uniforme militar que está sentado en la última fila. Susurra al oído de una muchacha ligera de ropas y sentada a su lado. ¿Quién es el Señor?, preguntas. Es el padre de Timoteo, James, cuando era joven. Hoy fue el día en que endureció su corazón y se apartó de mí, pero en esta visión lo verás responder diferente a mi gracia. De pronto la voz que se alza desde el púlpito resuena con fuerza: arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Te presenta las dos opciones: el día que lo rechazó y lo que vivió en la primera parte de la imaginación, y ahorita lo que es la segunda parte, cuando él le entrega su vida al Señor. Dice: James respondió hacia el llamado del Señor y él empieza a temblar, las lágrimas le asoman por los ojos. Luego, contrario a todo lo que hizo en el pasado, él también se pone de pie y lentamente avanza hacia el altar de oración, se arrodilla. El ruido se disipa en la distancia, lo que te permite escuchar cada palabra de su humilde oración. Su voz desborda sinceridad al clamar por ayuda a Dios. Ruega su perdón, ora por ser salvo y manifiesta su fe en la muerte del Hijo de Dios. Luego en un instante se pone de silencio, se pone de pie, suspira profundamente. Cuando gira para regresar a su asiento, su semblante refleja un cambio perceptible. Observas algo diferente y en su rostro hay paz y esperanza. Entonces tomas conciencia de que el futuro de este joven está por desarrollarse de una manera muy diferente al primer ejemplo que pusimos. Dice: el tiempo corre, tu mente se llena de imágenes de la vida de James a medida que la historia se reescribe ante tus ojos. En vez de violar a Lily, la mamá de Timoteo, la joven sentada junto a él en el último banco de la iglesia para luego abandonarla embarazada de Timoteo, ve que James le habla de su fe. Ella enseguida acepta el mensaje de salvación. Ambos hablan con el pastor, son bautizados. Con la fe de un niño comienza a reconstruir su relación con un renovado compromiso de pureza, honor, amor sincero. Ves cómo James habla con el padre de Lily, luego se casa con ella, con el pleno apoyo de sus padres, su nueva iglesia. Observas cómo inician su vida de casados con la bendición divina y firmes cimientos en la fe. Cada semana crecen espiritualmente al adorar a Dios, escuchar las enseñanzas de su palabra, compartir con otros creyentes y dedicar tiempo a orar a solas. Y viene todo el resto de la historia de cómo maduran su vida y cómo sirven al Señor. Y tenemos nosotros las dos historias: una que hubiera pasado si él le hubiera entregado su vida al Señor, y otra que pasaba si no le entregaba su vida al Señor. Y nos encontramos nosotros precisamente aquí un efecto colateral. Tomó una decisión, destruyó su vida, la vida de muchas jovencitas viviendo en un cuarto oscuro, pero si hubiera tomado la decisión de servir al Señor y vivir para el Señor, otro gallo le cantaría, como decimos. Tenemos que tener cuidado entonces con la propagación de la herida. La maldición, dice en Santiago capítulo 5 verso 9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto su garganta, con su lengua hablan lisonjas, dice el verso 10. Y vemos nosotros cómo la persona que está esparciendo la iniquidad, la maldad que está en el cuarto generación, es lo que nos dice la porción, pero el verso 10 dice: castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. En la cultura judeo-cristiana, o sea, de donde venimos nosotros, las palabras no son solo palabras. Como estamos acostumbrados nosotros que están en el trabajo, no nosotros, o como estaba acostumbrado en el trabajo, y luego decíamos una majadería y la decíamos porque pues una forma de comunicación. En la Biblia, para los cristianos, no es así. Eclesiastés 10:20 dice: ni aún en tu pensamiento digas mal del rey. Fíjate bien, ni en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra.
Así de que las palabras no son solo palabras. Los judíos y muchos de los cristianos hoy en día hasta escogen el nombre con cuidado porque saben que por el nombre pueden estar bendiciendo o mal, diciendo, hablando mal de el futuro de su hijo. Las palabras nos juzgarán. Mateo 12:36 dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Las palabras tienen poder. Las palabras contaminan. Mateo 15:18 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y tenemos otras dos historias que vamos a platicar, pero la de la Biblia. Tenemos nosotros la ley de la herencia en Jefté, y luego vamos a ver la ley de la responsabilidad del otro hombre. Y vemos por nosotros un lado de la balanza de la vida de Jefté. Él moraba en un lugar bendecido, nos dice la Biblia. Era un hombre intrépido, era un potencial líder y era un hombre de palabra, cumplía lo que decía. Ese es un lado de la balanza nada más, pero tenemos el otro lado de la balanza. Era hijo de una prostituta, era una vergüenza para su familia, era rechazado de los hermanos, había indiferencia de parte del padre, abandonó el hogar, era marginado y no resolvió su pasado de orfandad. Aquí tenemos nosotros que Jefté estaba bajo un terrible legado de rechazo y de inmoralidad. Fue un hombre mal nacido, discriminado, era la expresión de la vergüenza del pecado de su padre, era hijo de un adulterio. Yo no sé qué sucedió. La Biblia dice que Jefté, en el capítulo 11, verso 1, dice, Jefté Galadita era esforzado y valeroso, hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. El verso 12 dice, la mujer de Galad le dio hijos. Entonces más o menos da a entender que la mujer no le podía dar hijos. Fue y se buscó una mujer ramera, le dio un hijo, el cual posiblemente fue llevado a la casa, lo trajo, la mujer ramera vivía mal, lo trajeron a él, pero nacieron los hijos originales, y entonces el hijo ahora fue rechazado, hijo de una mujer prostituta. El ataque más fulminante del enemigo para la vida de las personas, y especialmente para los niños, es el rechazo. El rechazo es lo más fulminante, el rechazo. El rechazo se aloja profundamente en la mente. Yo les decía la semana pasada, nosotros podemos ver padres que no fueron buenos padres, al contrario, pudieron haber sido malos padres, pero todavía en la vida de los hijos hay un anhelo y un deseo por haber tenido una buena relación con el padre. Y yo me acabo de enterar apenas hoy hoy en esta semana, de una jovencita que estuvo con nosotros. La mamá estuvo incluso en la cárcel, incluso por maltrato a los hijos. La mamá sale, vienen, le meten un escrito donde se las preste por una semana. La mamá, se va la muchachita, cuando ya está con la mamá, ya no quiere regresar porque quiere estar con la mamá, aunque la mamá la había tratado mal. Y apenas en esta semana me enteré que la mamá la corrió y ya anda en la calle. Pues anhelo, algún día la voy a hacer bien con mi papá, y tenemos que tener cuidado. Es bueno que restauremos una relación, pero es sabio que sepamos hasta dónde podemos entrar. Tenemos que resolver el pasado de orfandad, pero tenemos que saber cómo debemos hacerlo. Si un pasado de orfandad no está resuelto, produce una pérdida fulminante en la vida de las personas. En Josué 11:2 dice, pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestra padre, porque eres el hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Empezó la ley de la herencia, no rompió con ello. Resultado, Josué 11:30 dice, y Jefté hizo votos a Dios diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Dios y lo ofreceré en holocausto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Tenemos la historia.
no salió Fido, no salió Perrito, no salió nadie a recibir lo que él pensaba que a lo mejor iba a salir a recibir, salió su propia hija y terminó sacrificando a su hija. Pero veamos la ley de la responsabilidad. En la ley de la responsabilidad, a pesar de que esto vino de la ley de la herencia, en la ley de la responsabilidad lo primero que tengo que empezar a darme cuenta yo es lo que dice la Biblia. Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Dios me recogerá. Y esto debe estar grabado en la vida de cada uno de nosotros, hayamos tenido la paternidad que hayamos tenido. Porque yo platicaba hoy en la mañana con una persona y le decía, no importe todo lo bueno que uno haya querido hacer, siempre hay huecos donde no cumplimos. Desafortunadamente. Yo siempre he dicho, la única vez que yo recuerdo que ya cuando era creyente le dije a mi hijo, hijo, no sirve para nada, la única vez, todavía la recuerdan y todavía la recuerdo yo. Y hubo mil de otras cosas buenas y a veces pasan desapercibidas. El otro día oí que mi hija Sobeida estaba platicando con mi esposa y dijo, mamá, hubo un tiempo que yo no era creyente, cuando mi papá me dijo esto y no sé si fue creyente o no creyente, me traumó. Y dije yo, Dios mío, ¿qué hice con la paternidad? Tantos años por esforzarme en tratar de hacer las cosas bien y sin embargo dice mi hija que la traumé. O sea que siempre hay un hueco, siempre hay un vacío. Es un hueco y un vacío que alguna vez que fallamos el enemigo quiere tomarlo. Y de ahí agarrar la vida y el corazón de los hijos. Por eso nuestra mirada debe estar puesta en Dios. Y aunque mi padre y mi madre me fallaran, lo voy a poner así, con todo Dios está ahí para recogerme. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y nosotros debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, aunque no se merezcan la honra, que es una cosa, posiblemente no tengamos que obedecerlos. Espero que me entiendan o me expliquen esto. Una cosa es la honra y otra cosa es el obedecerle, porque si mi padre me pide que yo vaya a prostituirme, estoy exagerando, pues no tengo por qué obedecerlo, pero sí tengo que honrarlo. Como lo decía en este seminario, no sé si también aquí Javier lo comentó cuando vino, dice, cuando yo me iba a salir de la casa, no recuerdo exactamente, cuando yo me convertí, mi padre me corrió y dijo, padre, aunque me corras, yo te voy a honrar. Que es diferente. Cuando la relación con el Padre humano se rompe, va a afectar directamente nuestra relación con Dios. Una insensibilidad maligna penetra el corazón. Dios quiere tener una relación padre a hijo con nosotros, con cada uno de nosotros. Dios quiere elevarnos a un nivel de madurez espiritual y por ello nosotros debemos renovar esa relación con Dios y de alguna manera perdonar a nuestro Padre si es que nos hizo algo. Cuando tengamos un problema de relación no resuelto con nuestros padres humanos, la tendencia de la gente es querer a Jesús. Oye bien esto, eso sucede mucho aquí en las iglesias, es querer a Jesús solo como un amigo. Está bien, es un buen amigo. Chuyín, cuidado. Y ponerlo en una posición de cuate. No es ningún cuate. Es mi autoridad y hago lo que él diga. Pero cuando hubo una mala relación de padre, muchos hoy en día ven a Jesús solamente como un amigo, pero no como una autoridad y no ven a Dios como un padre, porque estamos huyendo de la paternidad. Cuanto más insistimos en una relación con Dios, o sea, más buscamos una relación con Dios, sin resolver nuestros problemas de relación con nuestros padres, entonces caemos en una frustración. Caemos en una frustración. La relación con el Padre es el lente, el Padre humano es el lente a través del cual vemos nuestra relación con Dios. Si el lente está quebrado, sucio, así será como veamos. Por eso es tan importante restaurar nuestra relación con nuestro Padre, esté vivo o esté muerto.
Podamos hacerlo físicamente o no podamos hacerlo físicamente, pero espiritualmente sí podemos hacerlo. Toda persona rechazada por un padre, el enemigo lo va a adoptar. Y hay muchas personas hoy en día que creen en Jesús, que tienen sus vidas frustradas por no estar sanadas en esta área. Les parece que tienen un Dios muy distante, que aparece solamente de vez en cuando para hacer un regalo, como si fuera Santa Claus. Pero la ley de la responsabilidad. Primera de Corintios capítulo 4, verso 9. Y en la ley de la responsabilidad encontramos la historia de Jabes. Ahí hasta hay un librito pequeñito que se llama la historia o la oración de Jabes. Y ese hombre se volvió rico con ese pequeño librito, toda una bendición es el librito. Dice, Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su padre llamó Jabes, diciendo por cuanto le dio a luz con dolor. Jabes significaba dolor, por eso le llamó Jabes. Él tenía la marca de un hombre que decía lo que había pasado con su vida. Pero ¿qué hizo él? Ley de la responsabilidad. Se la pasó diciendo, ay, pobrecito de mí, mi papá no me quiere porque cuando yo nací mi mamá murió. Dice, invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que le pidió. Y tenemos la historia de Jefté y la historia de Jabes. Dos historias con un principio parecido por la orfandad, pero con un final muy diferente. Jefté fue considerado un juez de Israel, un hombre poderoso, pero por no haber resuelto su pasado, sacrificó a su familia. Fue un rey, un juez, fue poderoso, pero sacrificó a su familia. Sin embargo, la historia de Jabes es totalmente diferente. Nos habla de una relación profunda con Dios, un hombre acostumbrado a clamar a Dios. No se conocen muchos hechos heroicos de él, pero el punto principal de esto que venimos diciendo es que tenemos que resolver nuestro pasado. Él resolvió su pasado. No importa cuál haya sido tu pasado. En primer lugar, todos podemos volver a nacer en Cristo Jesús y vivir creyendo que en Él somos nuevas criaturas. Fue lo que le dijo Jesucristo a Nicodemo. Cuando vino le preguntó, ¿se oye por ahí que hay que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios? ¿Acaso tengo que volver al vientre de mi padre y al vientre de mi madre? Y dijo, ¿tú no entiendes que hay dos nacimientos, uno del agua, el natural, pero hay uno del espíritu? Y necesitamos nacer en el espíritu cada uno de nosotros. Tengo historias de dos descendencias. Son dos descendencias, la de Mas Jux, hombre sin conocimiento de Dios, y Jonathan Edwards, cristiano consagrado. Y fíjate la historia, esto viene incluso en el internet. Dice, una investigación efectuada en cerca de 560 de sus descendientes dieron lo siguiente, hablando de Mas, un hombre sin conocimiento de Dios. 310 murieron en la pobreza extrema. 150 se convirtieron en delincuentes, de los cuales 7 fueron asesinos, 100 eran conocidos como bebedores y más de la mitad de las mujeres se prostituyeron. Tenemos la herencia, efecto colateral, maldición. En la ley de la responsabilidad vemos lo diferente y vemos la diferencia en la vida de Jonathan Edwards. Dio a Dios el primer lugar en su vida. Se casó con una mujer piadosa. Cerca de 1.394 de sus descendientes fueron investigados. 295 recibieron diplomas universitarios. 13 de ellos llegaron a la presidencia de su universidad. 65 fueron profesores universitarios, de los cuales 3 senadores, 3 gobernadores, otros fueron ministros, 30 jueces, 100 abogados, 56 médicos, 75 oficiales de carrera militar, 100 misioneros, cerca de 80 fueron alcaldes, uno fue superintendente
intendente del Tesoro norteamericano, y uno de ellos también fue el vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Puedes ver la diferencia del tipo de paternidad que tú puedes hacer? Tú y yo podemos hacer una gran diferencia en el tipo de paternidad que estamos llevando. Cada uno de nosotros puede hacer la diferencia. Solamente depende de nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos desarrollando nuestra paternidad? A mí me gustaría muchísimo, de verdad, que todos ustedes de alguna manera oyeran la clase que vimos hoy en la mañana, precisamente hablando del hombre. Hoy hablamos del hombre y la mujer ante sus emociones. El hombre y la mujer ante sus emociones fue lo que vimos hoy en la mañana. Y estuve hablando mucho de lo que tiene que ver el hombre continuamente. La posición en que Dios puso al hombre. Y vimos una historia también que tomamos del libro de la resolución de lo que es la paternidad, y una historia que te la puedo relatar rápidamente. Dice, de pronto Jack va aquí, y cuando él despierta, como pensó que era un sueño, ve que su esposa agarrada del volante, pero cuando agarra el volante, se sale hacia el otro lado de la carretera donde vienen los vehículos. Cuando yo abro los ojos, veo que viene un camión hacia nosotros, pita, con trabajo los esquiva el camión. En ese momento yo agarro el volante, lo jalo, pero también mi esposa lo jala, y nos vamos ahora para el otro lado, y nos vamos ahora hacia fuera de la carretera. Y en pocas palabras, dice, yo fui el culpable. Yo iba manejando y me quedé dormido. Cuando me quedé dormido, el carro agarró hacia un lado, mi esposa iba hacia el lado de afuera, mi esposa trató de recuperarlo, se fue al otro lado, yo traté de agarrarlo, mi esposa lo jaló, íbamos peleando los dos por el volante, y dice, el único culpable era yo. Y hoy en día hay muchos hombres exactamente así, a cargo del carro, del hogar, que no toman el volante correctamente y se adormecen. Tú puedes hacer la diferencia. Segunda de Crónicas 17:15 dice, y reinó en su lugar Josafat, hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos sobre las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Dios estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó, y aquí es el punto, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos. Josafat pudo haber continuado con las costumbres de su padre príncipe inmediato, pero dice que él fue como su padre David. Y dice que entonces, por tanto, Dios confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Su padre fue Asa, que había hecho lo malo. Por eso la Escritura menciona a David, porque él no siguió, él tomó la ley de la responsabilidad. Y es lo mismo para nosotros. Él rompió la cadena de maldición. Está en nosotros. No podemos excusarnos en que, bueno, es que mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, en Cristo Jesús han sido rotas todas las maldiciones. La cosa es quién va a tener el valor, hombre y mujer, porque aquí no estoy hablando al hombre y mujer, de tomar el paso para romper, quebrantar la maldición, bueno, ni siquiera nosotros, para tomar la posición que Dios nos dio en Cristo Jesús cuando Él rompió todas las maldiciones. Cierra tus ojos, por favor, inclina tu cabeza. Padre, en este día, en el nombre precioso de Cristo Jesús, declaramos que la unción y el poder de tu Espíritu Santo están en este lugar, porque tu presencia está aquí, para quebrantar toda maldición en nuestra vida. Esta ha sido quebrantada en Cristo Jesús. Solamente tenemos que ponernos, Señor, sobre la roca y decir, Señor,
acepto tu salvación sobre mi vida y voy a empezar a vivir conforme a tus mandamientos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.